Muchísimas gracias. Gracias especialmente por quedarse en este último panel, que por cierto promete ser muy interesante por los temas que van a tratarse y por el excelente grupo de profesionales que nos acompañan. Quiero comentarles que vamos a tener a dos de ellos a través de videoconferencia. Para efectos de facilitar la presentación del panel, quiero referirme a cada uno de los miembros que conforman este grupo antes de proceder a las intervenciones que harán. Me gustaría decir un poquito, adelantando y entrando en materia, mejor dicho, que el tema, digamos, de tratar arbitraje comercial, internacional y arbitraje de inversión, nos da la oportunidad de contar con profesionales que trabajan en estos temas en diversos lugares del mundo. Ya entraremos a referirnos a cada uno de ellos, pero han tenido todos la oportunidad y tienen todos la oportunidad de tener esa exposición internacional que ahora facilita muchísimo ingresar a esta materia. La idea de tratar arbitraje comercial y arbitraje de inversión al mismo tiempo permite a quienes hoy día nos acompañan tocar temas que tienen en alguna medida son tratados usualmente de manera separada, ¿no? Porque el arbitraje de inversión, como se sabe, es el arbitraje entre inversionistas y estados. Tiene un componente de derecho internacional usualmente, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, a través de la Convención de Washington, el CIADI es quizá el referente mayor hoy en día en el tema, pero también existe arbitraje de inversión en otros centros arbitrales y muchos de ellos han sido de alguna manera lugares donde nuestro selecto panel ha participado en casos muy importantes. Nos acompaña en el panel la doctora Diana Correa. Diana es una gran experta en estos temas de derecho internacional y de arbitraje en general. Tiene un doctorado por la Universidad de París, ha trabajado en firmas muy importantes, tanto en París como en otras jurisdicciones, y en particular en Colombia, que es donde ella reside, y donde es además miembro de la firma que ella misma ha fundado, de Diana Correa International, profesora de la Universidad Externado de Colombia. Ella hablará en primer lugar. En segundo lugar hablará desde, no sé si estará en Honduras o no, pero es su base, Benito Zelaya, que es el socio director de la firma LexinCorp, Central American Law Firm para Honduras. Y él también hablará por videoconferencia y tiene una práctica muy, muy interesante, no solamente porque dirige una de estas firmas centroamericanas de tanta importancia en estos últimos años, pero lo hace además teniendo un marcado énfasis en su trabajo de litigios y arbitraje, y ha tenido casos en diversos foros internacionales. Lo que puedo decir, también me gustaría decir, es que tiene un posgrado en la Universidad de Salamanca y otro en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde es graduado también. Luego estará también, en tercer lugar, acompañándonos, está acá con nosotros en la sala, Ofilio Mayorga. Ofilio es de nacionalidad nicaragüense,
y es miembro de la firma Foley Hoag, una gran firma internacional de Washington, D.C., que es además que asesora al Estado peruano en varios de los casos que Perú ha tenido. Y él en lo personal ha tenido la suerte de participar en casos tanto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya como en el CIADI y otras entidades muy importantes. Su maestría tiene 2 maestrías, una en la Universidad de Michigan y la otra en la Universidad Tufts, en la Escuela de Lloyd de Derecho y Diplomacia. Luego nos acompaña también aquí en la mesa Edson López. Edson es un socio de Integrum y que tiene además de una importante experiencia en temas de arbitraje tanto ad hoc como bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL, entre otros. Ha tenido también la oportunidad de trabajar en arbitrajes de inversión y tiene otras interesantes experiencias en el tema de la difusión de la educación. De hecho, es el director del Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación, entre otras importantes credenciales. Y tenemos en quinto lugar, hoy día también la suerte de contar, para efectos de este congreso por segunda vez, con Segimundo Navarro. Él es español, es un gran amigo además del Perú, mío en lo personal también, por supuesto, y es socio de INARB. Recordarlo para la recusación. Y secretario general del Club Español del Arbitraje, que es una de las asociaciones arbitrales con mayor difusión. Tiene 31 capítulos hoy en día, 31 capítulos nacionales, lo cual es francamente digno de mencionarse y habla mucho del liderazgo de España en temas arbitrales. De España no, del arbitraje en español. Del arbitraje en español, efectivamente. Y además, Segimundo trabaja, aparte, digamos, de la práctica privada, como decía yo, en INARB, y el trabajo que hace con el Club Español, es profesor ha sido profesor en diversas entidades, pero ahora últimamente en la Universidad de San Pablo, ¿verdad? Entre otras, sí. Entre otras, efectivamente. Entonces, ese es el panel que tenemos. Realmente es, yo diría, de lujo por donde se le mire. Y vamos a empezar a darle un tiempo a cada uno para que nos explique un tema en particular. Comenzaremos con nuestros amigos que no están físicamente presentes, pero sí a través del video. Y en particular con Diana Correa, que tocará el tema de la prueba en arbitraje internacional de inversiones, tendencias y problemáticas recientes. Diana, no sé si estamos bien conectados. Buenas noches a todo el mundo, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Perfecto, pues mis agradecimientos al Centro de Análisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias a la por esta invitación que me honra mucho y sobre todo de permitirme participar por esta vía. Aprovecho que la tecnología existe, pero bueno, tuve unos inconvenientes de salud que me impidieron viajar. Y creo, por lo que he visto, hay como un podium, unas escaleritas que seguramente nunca habría podido subir con mi caminador. Entonces, así me hubiera podido subir al avión, tampoco lo habría logrado dentro de la sala. Pero bueno, la buena cosa es que me doy la conciencia de que no contaminé más el planeta viajando por una vez. Entonces, algo positivo tiene esto. Voy entonces a hablar del tema de la prueba en el arbitraje internacional de inversiones y básicamente me voy a enfocar sobre el tema de algunas tendencias o algunas problemáticas recientes que han venido ocurriendo, particularmente con el tema de la admisibilidad de la prueba. Es decir, cuando una prueba en un arbitraje de inversión es admitida por el tribunal arbitral.
Esto lo voy a desarrollar a través de una tendencia muy de derecho internacional público y de derecho internacional de inversiones, y a través de dos principios, o más bien a través de dos partes importantes, donde la primera serán los principios, o el principio más que todo general de la admisibilidad de la prueba, para en una segunda parte, como abogados que somos, pues entrar a ver cuáles son las excepciones a ese principio y cuándo las pruebas no serían admisibles. Comencemos entonces por el primer punto, el principio rector y los principios que colaboran con ese principio rector. El principio rector en materia probatoria es el principio de la libertad de la prueba. Hay una libertad en materia probatoria, en arbitraje internacional y de hecho en derecho internacional general. Y esto se aplica a todo. Se aplica a la admisión de la prueba, que es el tema sobre el cual me voy a centrar esta noche. Aplica a los medios probatorios que se quieran utilizar. Yo sé que, por ejemplo, aún en ciertas jurisdicciones los WhatsApp y todo este tipo de tecnologías son admitidas o no. Digamos que en derecho internacional hay mucha más flexibilidad. Y a la valoración y a la apreciación de la prueba por parte del Tribunal Internacional. Esto, además, en derecho internacional, la valoración de la prueba, la admisibilidad de la prueba, todos estos requisitos son tenidos de una manera muy independiente a las jurisdicciones internas. Es decir, que normalmente se dice que todos los requisitos sobre admisibilidad de la prueba son diferentes a los requisitos que una jurisdicción específica como la del Perú, la de Colombia, la de España, la de Honduras, etcétera, puedan tener para recibir o admitir una prueba. Claramente, como ustedes sabrán, en arbitraje internacional, si las partes han escogido algún derecho interno aplicable, pues en ese momento, sobre todo en materia probatoria o en materia de procedimiento, ese derecho interno deberá ser aplicado. Pero en principio existe una separación de regímenes. Para ello, pues a los que les interesa el tema pueden ver el caso Concesiones Mavromatis en Palestina, donde se dijo precisamente la Corte Internacional de Justicia llegó a decir que ella no estaba atada a ningún régimen probatorio ni sobre admisibilidad de la prueba de derecho interno. Sobre todos los cuerpos normativos, digamos que muy importantes en el mundo, también evocan este principio de la libertad y de la admisibilidad de la prueba. Para citarles solamente dos ejemplos, el artículo 27.4 del modelo de reglamento de arbitraje NUCMI establece que, abro comillas, el tribunal arbitral deberá determinar la admisibilidad, relevancia, pertinencia y peso de las pruebas presentadas. Cierro comillas. Entonces ya ven ustedes que de entrada permite esa admisibilidad y da esa libertad al tribunal. La regla de arbitraje número 34.1 del CIADI establece lo siguiente, abro comillas, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de cualquier prueba rendida y de su valor probatorio. Entonces, de nuevo, ven ustedes cómo esta libertad probatoria existe. Las reglas de la IVA están presentadas de una manera indirecta, no lo dicen de una manera muy directa, sino como excluyente, haciendo creer efectivamente que hay una libertad sobre la admisibilidad de la prueba y recordando simplemente que si alguna parte desea excluir una prueba, debe solicitarlo al tribunal por ciertas condiciones. O sea, es como la misma regla pero presentada al revés. ¿Qué otros principios, aparte de esta libertad de la admisión de la prueba? Otros principios, por ejemplo, el deber de cooperación entre las partes y el tribunal. Esto en derecho internacional es muy importante porque el derecho internacional es un poco menos rígido que nuestros derechos internos. Entonces los jueces y los árbitros están más llamados a buscar la verdad del caso. Y para ello, sencillamente, pues entonces se evoca este principio de cooperación en la consecución de la verdad y de la cooperación para facilitar las pruebas. De hecho, ustedes estarán ya familiarizados muchos aquí con el famoso reference schedule y todas estas formas de solicitar pruebas que la otra parte pueda llegar a tener, porque existe este deber de cooperación en facilitar las pruebas y en obtener la verdad del caso.
Un caso típico de esto es un caso muy viejo ante la Corte Penal de Justicia Internacional, que es la que había precedido la Corte Internacional de Justicia, el caso Oscar Chin, en el cual se dijo claramente, es una obligación de cooperar en el objetivo de buscar la verdad. Entonces, ven ustedes cómo nuevamente todo esto facilita la admisión de la prueba también. En el caso ya de inversión, ConocoPhillips versus Venezuela, se rechazaron unos Wikileaks que el gobierno venezolano quería presentar en apoyo de sus argumentos. Y a pesar de esto, uno de los coárbitros, el abogado George Abisab, emitió una opinión disidente diciendo que le parecía terrible que hubieran rechazado esta prueba, porque si bien es cierto eran Wikileaks, era fundamental en la consecución de la justicia y de la verdad, y que esto era sencillamente, haber rechazado esa prueba era una apología, era como una disrupción a la verdad y a la justicia. Entonces, fíjense cómo un tribunal rechaza una prueba obtenida de un Wikileaks, pero al mismo tiempo un árbitro dice que él hubiera preferido admitirla porque era una prueba fundamental para descubrir un poco la verdad del caso. Otros principios que ayudan en esto, en la admisibilidad de la prueba, es el del debido proceso y el derecho de defensa. Recordarán ustedes que los arbitrajes son procedimientos en los cuales las partes están llamadas a probar sus pretensiones. El que pretende algo debe probarlo, es el principio actor incumbi probatio. Nada diferente, no se trata de un proceso penal donde el juez tiene muchas capacidades y mucha autoridad de oficio para conseguir pruebas. Las partes en un arbitraje las proveen al árbitro. Y pues claramente, bajo este entendido, eso también facilitaría que los árbitros admitan dichas pruebas. Y finalmente, hay un principio que lo quiero evocar acá, que me permite hacer la transición con la segunda parte de esta exposición, y de paso voy a mirar mi tiempo, porque no sé qué tanto me queda quedan como unos 6 minutos, si veo bien. Entonces, es el principio de atribución. Ustedes recordarán el artículo 4 de los artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado, que básicamente recuerdan el principio por el cual en un arbitraje de inversión los Estados son llamados a responder por casi todo lo que implique una entidad pública, así sea descentralizada, territorial, pero desde que la responsabilidad del Estado pueda ser general, como una entidad global pueda ser comprometida, es evidente que el Estado podrá ser llamado a responder por cualquier agencia o por cualquier otra entidad pública, inclusive por seres comunes y corrientes que somos personas naturales, pero podemos llegar a comprometer el Estado con una función pública o cualquier cosa por encargo que tengamos. Es un artículo bastante amplio que permite hacer responsables a los Estados. Entonces se han construido 2 teorías en torno a este artículo para la admisibilidad de la prueba. Una es la teoría del Estado unitario, por la cual dicen esos autores o esos practicantes de este arbitraje, han argumentado que si el Estado está entendido como un todo para responder, con base a este artículo 4 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hecho ilícito, pues como una doble cara, como una moneda que tiene 2 caras, también debe por el otro lado que se le permita tener una unidad de defensa. Y una unidad de defensa es conseguir pruebas de cualquier manera. Esto significa básicamente que un Estado podría llegar a conseguir o a traer pruebas, por ejemplo, de un proceso penal, de un proceso administrativo que tenga contra un inversionista en su propio Estado o de cualquier otra entidad pública donde reposen pruebas en contra de ese inversionista. Así dichas entidades públicas no tengan realmente mucho que ver con el arbitraje de inversión. La tesis opuesta dice que esto no puede ser posible porque sencilla y llanamente quebrantaría el orden llamado y el derecho de defensa del inversionista y sobre todo el llamado principio de igualdad de armas. Las partes deben, en consecuencia, según esta otra teoría, luchar en igualdad de armas y claramente un Estado le quedaría muy fácil, dicen los precursores de esta teoría, iniciar, por ejemplo, una demanda penal, una denuncia penal administrativa contra un inversionista que ha iniciado un proceso de inversión contra el Estado.
¿Mm? Entonces, fíjense que esto es toda esta dificultad la que básicamente se presenta en el derecho internacional actual de inversiones. Y estamos en esta problemática de qué pruebas son admisibles, hasta cuándo un Estado puede llevar pruebas a un proceso que ha conseguido de otras maneras, es que estas pruebas son lícitas o estas pruebas no lo son a la luz del derecho internacional. Así las cosas, entonces voy a introducir la segunda parte, que son los límites a este principio de libertad probatoria, de admisibilidad de la prueba. Y los límites son básicamente dos: un límite temporal y un límite modal, un poco sustancial. Temporal es muy simple, es la oportunidad para presentar la prueba. Y en qué momento yo como parte puedo presentar una prueba, o en qué momento la puedo obtener. Fíjense que son dos cosas. La puedo presentar al tribunal y la puedo introducir dentro del récord del procedimiento, y hasta qué momento también la puedo obtener para luego presentarla. Son dos cosas distintas. Sobre la presentación de la prueba. Básicamente, ustedes sabrán que en un arbitraje las partes lo primero que hacen es organizar el procedimiento. Cuántos memoriales van a haber, cuántas rondas escritas, qué va a pasar en audiencia, cuándo va a haber la producción de documentos, y todo esto enmarca también necesariamente no solamente los memoriales y las actuaciones, sino los momentos probatorios. Y muchos reglamentos de arbitraje, entre ellos el del CIAD y el de la Corte Internacional de Justicia, todos tienen artículos que prevén hasta qué momentos se entienden que pueden ser presentadas las pruebas o no. Claramente llega un momento en que la etapa de instrucción se cierra y el tribunal está listo para empezar a elaborar su decisión o su laudo. Y a partir de ese momento se entiende en reglas generales, porque cada cosas, instituciones pueden tener reglas diferentes, pero en términos generales uno entiende que a partir del momento en que se cierre la instrucción ya no se pueden presentar más pruebas. Algunas normas, por ejemplo, las reglas 26 y 34 del CIAD así lo prevén. Luego, voy a hablarles muy rápidamente de dos casos. Uno es el caso EDF contra Rumania, en el cual, escuchen bien, 11 días antes de iniciar la audiencia, o sea que normalmente ya las etapas escritas se habían consumado y, entre comillas, ya uno no podría presentar más pruebas, la parte demandante, el inversionista, presentó unas grabaciones por medio de las cuales unos funcionarios del Estado habían sido grabados solicitando dinero al inversionista para la adjudicación de la concesión aeroportuaria. El tribunal decidió rechazar esta prueba precisamente por inoportuna en el tiempo, entre otras razones. Luego, otro caso, como el caso Libananco contra Turquía, se le prohibió al Estado, por medio de una medida provisional, que durante la duración del procedimiento se abstuviera de tratar de conseguir nuevas pruebas contra el inversionista, particularmente a través de intercepciones de comunicaciones. Entonces, fíjense ustedes que si en la primera la prueba es extemporánea, en la segunda la prueba ni siquiera se ha presentado, pero se le ha prohibido a una parte que continúe las funciones para poder obtenerla. Esto en cuanto a los límites temporales. Los límites modales, ¿qué quieren decir los límites modales o sustanciales? Básicamente, cuando la prueba puede ser admitida sustancialmente. Es decir, primero, cuando es el primero de todos, que no sea una prueba que viole la confidencialidad. Esto es algo clásico en el derecho internacional, en el arbitraje comercial internacional, en el arbitraje de inversiones. Es, digamos, como que la regla más admitida universalmente y en todas las jurisdicciones también, que no se viole la confidencialidad. La confidencialidad entre quién, por ejemplo, que es de las más comunes que se viola, entre los abogados externos y la defensa y la parte que está haciendo, que está presentando, que está involucrada en un arbitraje, o entre los abogados in-house también, que hacen parte de esa estructura, y la parte en sí. Entonces, todas esas comunicaciones, los correos electrónicos, es que se pueden producir. Normalmente todos estos correos no se pueden producir porque violarían el principio de confidencialidad. Sobre esto tenemos varios casos, como el caso Akzo Nobel contra la Comisión Europea, el caso Vito Gallo contra Canadá, y tenemos varios. Hay muchos con respecto a la confidencialidad.
Otro límite, la buena fe procesal, que los casos sean obtenidos de buena fe, que las pruebas sean obtenidas de buena fe. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso Metanex contra Estados Unidos, en el cual se rechazaron unas pruebas, no fueron admitidas por el tribunal, porque la parte demandante no justificó cómo las había conseguido y aparentemente durante unos meses se había dedicado a acosar al gobierno para llegar a obtenerlas. Sobre la confidencialidad de la prueba ya hablé. Otro tercer punto muy importante es sobre la pertinencia de la prueba, es decir, que a veces los árbitros y los jueces internacionales se preguntan si la prueba puede ser obtenida de medios de pronto no muy cristianos, como decimos nosotros, muy católicos, pero porque es muy pertinente, podría llegar a admitirse. Y es en ese sentido, por ejemplo, en el que va el caso del que les hablé, en donde el abogado George Avisab había hecho su opinión disidente en el caso ConocoPhillips contra Venezuela, que decía que la prueba era muy pertinente para encontrar la verdad. Finalmente, otra excepción que constituye una regla muy importante casi, una regla dentro de una excepción que se vuelve regla, es el principio de igualdad de las armas del que ya les hablé desde el comienzo, y que impediría que, por ejemplo, una parte se valga de sus poderes, en este caso, por ejemplo, el Estado, para conseguir pruebas en otros procedimientos y poderlas presentar al arbitraje de inversión. Entonces, pues nada, creo que con esto termino mi presentación de estas sutilidades sobre la admisión de la prueba en Derecho Internacional de Inversiones. Cualquier pregunta quedo con, no sé si las harán al final del panel cuando todos hablemos, pero de todas maneras quedo aquí dispuesta a resolver. Muchas gracias. Aplausos. Benito, no sé si estás escuchándonos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hola. Sí, Benito. Es José Daniel Amado. Estamos... Lo escucho muy bien, pero según entiendo me toca a mí. Ok. Por favor, sí. Adelante, por favor. Agradecido porque nos están escuchando a estas horas ya de la noche de un jueves. Muy agradecido por la invitación a Silvia Salomé y al Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un saludo para ti, José Daniel, y para todos los amigos, para Ofelio, Edson, Segimundo y la audiencia que algunos amigos ya he conocido por ahí de esta parte. Diana, por supuesto, una gran amiga y siempre fan de tus exposiciones. Comentando un poco en la misma línea de lo que Diana ha expuesto, a mí me toca conversar un poco sobre la práctica de la prueba, pero desde el punto de vista del rol del árbitro en el arbitraje comercial. Para poder entender, no sé si ven mi presentación. Sí, está en pantalla. Ok. Bueno, como les decía, mi tema es el rol del árbitro en la práctica de la prueba en el arbitraje comercial internacional. Voy a tratar de abordar esta agenda en 3 puntos bases, un poco rápido, ya que es un tema muy extenso y sé que no hay mucho tiempo. Y uno de los principios es que se basa este tema, pues es la informalidad y la flexibilidad del arbitraje, ¿no? Lo que le permite al árbitro abordar para la producción de la prueba, o que la parte le presenta, o que le delega a la parte, o que le delega realmente el reglamento al cual se somete, ¿no? Ya sea institucional o es ad hoc. El objeto de la prueba y las características de esta, ¿no? Y la facultad del tribunal arbitral de actuar de oficio. Esto dependerá inclusive también del reglamento de arbitraje o delegación de la prueba, ¿no? Dicho esto, hay que entender dos ángulos, ¿no? Que el rol del árbitro y la práctica de la prueba tiene que ver también con la conducción eficaz del arbitraje y parte del comportamiento del rol del abogado dentro del proceso. Esto viene íntimamente ligado, ya que dependiendo del comportamiento de la parte o el abogado en el proceso, ¿verdad? El abogado representante en el proceso, se tendrá también una actividad o una conducción de parte del árbitro. Bueno, el arbitraje internacional
en su fase probatoria se encuentra presidida por los principios de flexibilidad y la autonomía de la voluntad privada, como lo he mencionado, de forma que las partes y los árbitros disponen de la máxima libertad para determinar los diversos aspectos y reglas aplicables en materia práctica de prueba. Aquí, en esta parte donde las partes y los árbitros disponen de la máxima libertad para determinar los diversos aspectos y reglas, es donde nos sometemos a los diferentes reglamentos, ¿no? Y aquí entra un tema muy importante que mencionaba anteriormente en relación a que, bueno, las partes pueden escoger las reglas en las cuales se van a someter. Ya Diana nos habló, por ejemplo, de las reglas de la IVA, ¿no? En 1999 se hacen las reglas de la IVA, aprobadas en junio del 99, con el propósito de abrir una brecha entre los abogados y las partes, ¿no? De diferentes jurisdicciones y distintas tradiciones jurídicas. ¿Qué sucedía? Pues aquí, en virtud de los conflictos y las tradiciones entre el common law y el civil law, pues venía de un tema más inquisidor en el civil law contra el common law, que era un poco más abierto, ¿no? Viceversa. ¿Qué sucede con esto? Nos da la apertura que cada una de las partes escoja, por ejemplo, someterse al reglamento UNCITRAL o al reglamento de la CCI, e inclusive ya en la parte de la prueba, que es la parte que estamos conversando, a que pueda regular estos nueve artículos que comenzaron en el 99 y fueron reformados en mayo del 2010. Es importante establecer algunos de los elementos que estableció este reglamento de la IVA, que considera pues, que puedan ser mejoradas con el objetivo de proveer un proceso eficiente, económico y equitativo para la toma de pruebas en el arbitraje internacional y provee mecanismos para presentación de documentos, peritos, testigos y el manejo de la audiencia de prueba. Este reglamento prevé un enfoque más estricto en la obtención de pruebas para promover la eficiencia y reducir costos. Aquí me voy a detener un poco porque es importante establecer qué es lo que viene a llenar en vacío el reglamento de la IVA, ¿no? Como ya vimos en el arbitraje de inversión, es un poco, no es tan abierto como en el arbitraje comercial internacional, siempre y cuando también va a haber una flexibilidad en la apertura de la proposición de pruebas de parte de lo que se vaya a regular en el proceso, de lo que sea determinado en virtud de su autonomía. Ahora bien, una vez escogido el reglamento al cual se hayan sometido, por ejemplo, las reglas de la IVA, pues voy a leer algunos de los artículos que creo que son de importancia para tener en cuenta cuáles son los elementos. El Tribunal Arbitral, en su artículo 2, pues establece en su reforma ya del 2010 que el Tribunal Arbitral deberá consultar a las partes, le da ese libre albedrío de consultarle a las partes tan pronto como sea procedimentalmente posible e invitarlas a consultar mutuamente a fin de acordar un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de la prueba. ¿Qué sucede? Se venía dando en la práctica el rol del abogado de la parte, íntimamente ligado, como lo mencioné anteriormente, en las prácticas hostiles o de guerrilla en la presentación de la prueba, por ejemplo, donde no se presentaba una prueba pertinente, coherente o inicua, ¿no? Ya lo mencionó inclusive ya anteriormente que en los procesos de repente vamos a presentar, y el reglamento de la IVA sí lo permite, presentar los medios de reproducción como correos electrónicos, temas fotostáticos, y todo este tema, y lo recalcó ya en esta reforma. Ahora, ¿qué sucede? El Tribunal Arbitral siempre deberá coadyuvar dentro de su rol a poder hacer un arbitraje eficiente, ¿verdad? Eficaz, y preguntarle a las partes cuál es la prueba que consideran ellos más pertinente para este tema. Y ahí es donde tiene, y el reglamento le da el libre albedrío a poder decidir sobre la prueba pertinente para conocer. Más adelante vamos a ver que respecto a la prueba presentada, el árbitro o el tribunal arbitral tiene la facultad para poder recibirla y poder conocerla, inclusive valorarla y poderla dejar para su pronunciación en el laudo. Ahora, siguiendo con el tema, otro de los puntos importantes que el reglamento de la IVA en la práctica de la prueba, pues en su reforma mencionó, es que se invita al tribunal arbitral a identificar ante las partes tan pronto como lo que se considere pertinente cualquier cuestión. Creo que me están chateando aquí. Cualquier cuestión, que rápido pasa el tiempo, pero voy a ir avanzando un poco. Cualquier cuestión
para poder dilucidar relevante al caso o sustancial. Es importante poder valorar la prueba y que estos elementos sean sustanciales, ¿no? Una solicitud de exhibición de documentos, por ejemplo, en el momento que pueda determinar coherente o, por ejemplo, cuando se presenta, por ejemplo, en los casos de arbitraje comercial internacional, cuando hay excedente de documentos presentados, puede pedir el tribunal arbitral, por ejemplo, que delimite hacer un resumen estricto con los highlights y que pueda especificar a la prueba en relación a qué se requiere de acuerdo a su petición. Esto es importante para las partes porque el tribunal arbitral tendrá un poco más fácil el momento de poder conocerlo. Siguiendo con el tema, pues el objeto de la prueba tiene elementos importantes a tomar en cuenta en el tribunal arbitral. El árbitro debe tomar en cuenta la prueba solamente sobre hechos afirmativos por las partes y sobre los hechos controvertidos. Esto hace descartable toda prueba que debe versar sobre las alegaciones formuladas por los litigantes, ya que los árbitros solo deben juzgar sobre tales alegaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que de repente el litigante con el ánimo de poder presentar el cúmulo o exceso de pruebas para querer probar algo, inclusive puede venir a confundir su petición o la relación que puede querer establecer. Entonces, es importante que el tribunal arbitral o el árbitro solo vaya a evaluar la prueba pertinente en relación a lo que se le está pidiendo y debe evacuar, por ejemplo, en relación a si son hechos admitidos, entonces declarará que es una prueba innecesaria. Por otra parte, si se tratara de hechos inconducentes, tampoco será necesaria la prueba al acrecimiento de los mismos. El árbitro debe tener claro cuando es impertinente la prueba, cuando se pretende probar un hecho que aún demostrado no sería naturaleza para influir en la decisión del asunto. Esto es bien importante que en el rol del árbitro tengamos claros cuál es la prueba pertinente, si es sobre hechos admitidos, si es sobre hechos en controversia, qué prueba vamos a conocer sobre hechos en controversia, si la han presentado ellos o si nosotros como árbitros vamos a generar prueba de oficio. Y eso es otro punto donde vamos a entrar más adelantito, donde que si el tribunal también se lo ha delegado las partes o si se lo ha delegado el reglamento. Y ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Para no dejar en indefensión a ninguna de las partes, como decía Diana, para que cada una de las partes tenga igualdad de armas, ¿no? Es importante cuando las pruebas se deben de ceñir al asunto y son admisibles las inconducencias. Tenemos que la conducencia de la prueba queda determinada por la conducencia del hecho que relata la demanda o la contestación. Va a ser una prueba conducente si realmente está relacionada en su petición o en su contestación y se va relacionada también su petición con la prueba en relación inclusive y con el hecho en controversia. Eso es lo que tenemos que tener claro para poder admitir o poder ver si es una prueba relevante o no. El árbitro debe tomar en cuenta también, como otro elemento importante, que todas las cuestiones que pudieran plantearse al respecto de los casos concretos deben ser resueltos en base al principio de amplitud de la prueba. Ojo con esto, el principio de amplitud de la prueba, el reglamento de la IVA dice, bueno, no es que vamos a ampliar la prueba al garete, sino que vamos a ampliar la prueba respecto a la relación que podamos entender para mejor proveer, ¿no? En el caso que cuando una parte ofrece una prueba dudosa, es prudente admitirla y dejarla para valoración a tomar la decisión. El árbitro debe tomar en cuenta que ante la conducta indebida de la práctica de prueba por las partes puede optar. Esa es una parte en relación a lo que manifestaba en el comportamiento del rol del abogado o de la parte, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta en esta relación? Pues amonestar al representante de la parte. Aquí hay un tema de las directrices también que hizo la IVA posteriormente al reglamento de práctica de prueba. Tenemos hoy en día, ahí tenemos a Seguimundo con respecto al Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, también las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, y bueno, las reglas de UNCITRAL y las reglas de Praga, ¿no? Y otros elementos que podemos tener ahí. Ahora, formar presunciones. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para esto? ¿Qué podemos hacer? Amonestar al representante de la parte, formar presunciones contrarias a los intereses de la parte cuyo representante legal ha incurrido en una conducta indebida, la imposición de costas del arbitraje y las inferencias negativas. Si ustedes ven, por ejemplo, así como la Corte Internacional de Arbitraje en su escrutinio puede determinar también la reducción de los honorarios de los árbitros por no tener en tiempo y debida forma sus laudos, también los árbitros podrán también imponer las costas a las partes por un mal manejo de su rol como esto. Y para terminar, ya que voy cerrando porque ya no tenemos tiempo,
Las facultades del tribunal arbitral para actuar de oficio generalmente son autorizadas por reglamento aplicable o porque así lo previeron las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes le han delegado la facultad al árbitro, por ejemplo, en los casos se da mucho de los peritos, ¿verdad? Cuando han pedido peritajes, han prestado sus peritajes, se hace un careo de peritos y también pueden pedirle al árbitro que pueda nombrar un tercer perito, o inclusive cuando se le ha presentado o se le ha designado una prueba para que él pueda proveerlo. Se encuentra íntimamente ligado con la labor proactiva para hacer más eficiente el proceso arbitral y que las pruebas que se rindan sean sustanciales y pertinentes, ya sea conduciendo la etapa probatoria del modo que les parece más razonable, orientando a las partes a producir pruebas más direccionadas a aclarar sus dudas. Esta es la parte donde los árbitros tienen que tener mucho cuidado, ¿no? El tema extensivo de poder producir prueba tiene que ir íntimamente relacionado a que pudo haber conocido sobre un hecho durante el proceso y que necesita conocer más sobre eso. Ahí el reglamento de la IVA en su artículo 9 también exime de que las partes se pueden oponer a alguna prueba generada de oficio por parte del tribunal a que no puedan conocerse por los elementos taxativos que puedan decir una prueba que sea de riguroso confidencialidad, o sea, de un tema de prohibición legal y algunos otros elementos. ¿Cómo se da el uso de la prueba de oficio? Pues en las tres pruebas más grandes que se dan en el arbitraje comercial internacional, pues en la declaración de testigos, cuando el árbitro o el tribunal arbitral puede llamar a un testigo que no haya sido presentado por las partes. Documental, cuando puede pedir algún documento donde le pide a las partes que lo provea, cuando por ejemplo solo ha presentado una parte del documento y hace falta una parte íntimamente relacionada al antecedente de la prueba que debe conocer. De igual manera la pericial, como lo comenté anteriormente, pues el tribunal arbitral también podrá pedir y apoyarse de un dictamen de experto o un perito, como por ejemplo en los casos donde hay un elemento muy técnico, ¿no? Por ejemplo, en un caso donde sea el objeto de conflicto, el elemento de instalación e implementación de un software, ¿verdad? Tendrá que apoyarse con de repente que las partes han presentado un peritaje y él tal vez no tiene la capacidad técnica para poder dilucidar si realmente hay una instalación, una implementación o si se cumplió con el alcance de lo que tenía ese contrato para poder determinar. Esto es todo, un poco rápido corriendo. Si tienen alguna pregunta, quise abordar muy rápidamente algunos de los elementos probatorios que son importantes desde el punto de vista del árbitro, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias Benito. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Ofilio Mayorga, que va a tocar un tema de muchísima actualidad, arbitraje de emergencia, tanto en el arbitraje comercial como en el arbitraje de inversión. Ofilio. Muchas gracias, José Daniel. Ya nadie se puede ir. Si ya van a llegar tarde a su casa, igual se esperan unos 20 minutos más. Así que, bueno, es un placer estar acá. Siempre me encanta venir a Perú. Yo tengo el placer de representar a Perú en algunos casos estatales y les cuento que yo soy el colado de la fiesta. No estaba supuesto estar acá. Esta presentación la iba a dar Diana Paraguacuto, que es socia de Foley Hoag en Francia, pero tuvo algunos problemas y se disculpa. Así que gracias a Silvia y a Denise por aceptarme estar acá. El tema es el mismo, es sobre el procedimiento del árbitro de emergencia, pero sí les voy a decir que mi perspectiva es muy distinta. Quizás creo que Diana les iba a dar una perspectiva más institucional desde el punto de vista del ICC, porque ella estuvo en un panel nombrado por ICC para hacer un estudio sobre la experiencia del ICC en los últimos 6 años sobre este tema de árbitros de emergencia. ¿Por qué? Porque realmente el tema de árbitro de emergencia empezó en la ICC a tomar boga, a tomar viento, fuerza en el 2012, muy recientemente. Y solo han habido 80 casos ICC en los que se ha solicitado este tipo de procedimiento, y creo que en la gran mayoría de estos casos se ha nombrado un
un árbitro de emergencia. O sea que es un tema que yo les recomiendo que lo sigan mucho, porque desde el punto de vista táctico y estratégico, y esto lo quiero conversar con ustedes acá, es muy importante en el arbitraje comercial. Mi perspectiva no es tanto institucional, no trabajo para la ICC, no he trabajado para la ICC, pero soy usuario. Soy usuario tanto en arbitrajes comerciales, representando a privados, como en el arbitraje de inversiones, representando exclusivamente a Estado. Y las sensibilidades son muy distintas, un poquito de la historia de este tema, ¿verdad? El árbitro de emergencia es un mecanismo que sirve para llenar un vacío en el procedimiento arbitral. ¿Por qué? Por ejemplo, en el arbitraje de inversión, desde que se notifica la disputa hasta que se nombra el tribunal, pueden pasar hasta 6 u 8 meses. En un arbitraje comercial tal vez un poquito más rápido, puede ser entre 1 mes, 2 meses. Pero en ese periodo no hay tribunal. Entonces, ¿qué pasa si las disputas son organismos vivos, ¿no? Muy dinámicos, que pueden cambiar, muchas cosas pueden cambiar entre la notificación de la disputa y la constitución del tribunal. Entonces, el árbitro de emergencia lo que hace es entrar en ese vacío y ordenar medidas cautelares para preservar el status quo o para preservar la integridad del proceso mientras se constituye el tribunal, ¿verdad? Ahora, en el arbitraje de inversión es muy interesante. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, bueno, ICC, la primera institución que introdujo este mecanismo fue la AAA, específicamente en el reglamento de la, no sé cómo se llaman, las siglas son la International Dispute Resolution Center de la AAA en Estados Unidos. Básicamente es la ICDR, perdón. Básicamente es la institución americana con un reglamento internacional de arbitraje. Ellos lo introdujeron en el 2006. La ICC lo introdujo en el 2012. Después la Cámara de Comercio de Estocolmo, la London Court of International Arbitration y varias de esas. Pero, fíjense muy bien, el CIADI, que hoy por hoy está reformando sus reglas, no lo incorporó. ¿Por qué? Y fijémonos en una cosa, todas estas instituciones compiten entre sí, por usuarios, por clientes. Pero si se fijan bien, ¿quién es el usuario más importante del CIADI? Los estados. A los estados no les gusta que les impongan medidas cautelares. Se los digo porque yo me dedico a representar estados en arbitrajes de inversión. Mucho menos que venga un árbitro de emergencia que ninguna de las partes pidió, o que el Estado no consintió, y voy a tocar este tema un poco más adelante, para que establezca medidas que atentan desde la visión del Estado contra la soberanía. Entonces, el CIADI, a pesar de que hubo mucho lobby, y ustedes pueden ir a la página del CIADI y ver todas las opiniones de las grandes firmas de abogados que representan inversionistas pidiendo, CIADI, por favor, instituye el mecanismo de árbitro de emergencia. Puedo nombrar las firmas más grandes que se les puede imaginar. Insistieron. ¿Por qué? Porque es muy conveniente para el inversionista, ¿verdad? Pero al final el CIADI dijo, no estamos interesados porque no va con el sistema de arbitraje de inversionista-Estado. Pero, ojo, el CIADI está sacrificando algo acá. Y esto es mi opinión, ¿verdad? Yo no soy parte autorizada del CIADI, mucho menos. Pero el CIADI también, recuerden que perfectamente puede llevar casos comerciales, ¿verdad? Contractuales. Perfectamente lo puede hacer. Pero creo que han sacrificado un poco innovar en ese punto y seguir satisfaciendo un poco más al cliente estatal en arbitrajes de inversión. Creo que ya me quedan como 5 minutos, pero desde el punto de vista comercial, ustedes tienen que pensar estratégicamente si pedir el mecanismo de árbitro de emergencia les conviene o no para proteger los intereses de su cliente. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Ahora, el hecho de que una regla arbitral, digamos que su arbitraje es gobernado por reglas ICC, tenga el mecanismo del árbitro de emergencia, no significa que vos lo tenés que utilizar. Perfectamente te podés ir a una corte nacional y esa era la alternativa antes. Vos te ibas, como no había árbitro, no había nadie, perfectamente te vas a pedir la medida cautelar
a las Cortes Nacionales. Pero ¿qué pasa? Esto se vuelve muy problemático. Yo lo primero que pienso cuando tengo esta situación, el choice entre el árbitro de emergencia institucional o la Corte Nacional, primero lo que pienso es cómo me va a percibir la institución arbitral que va a administrar este caso en el futuro y el panel arbitral que va a decidir el caso, ¿verdad? Puede ser que ellos interpreten el hecho que yo no quise utilizar este mecanismo como un ataque al tribunal y a la misma institución arbitral, como que no le tengo confianza. Entonces preferí ir a la Corte Nacional porque quizás tengo influencia, cualquier sinnúmero de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo de un país como Nicaragua, donde es muy fácil influenciar a las Cortes, o sea, es de terror esa situación. No sé en otros países en Centroamérica. Por cierto, este es el panel más centroamericano que yo he visto fuera de Centroamérica, pero por si no lo habían notado. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo me va a percibir el panel arbitral y la institución arbitral? Acuérdense que ellos se quedan con mi caso. Ellos van a decidir en un año. Entonces, quizás políticamente, lo políticamente correcto es utilizar el sistema. Otra consideración importante, que la orden o que la medida cautelar que yo estoy pidiendo no implique a terceras partes. Esto es un punto muy importante. Por ejemplo, las reglas ICC. Las reglas ICC claramente establecen que este procedimiento solo aplica para las partes que firmaron el acuerdo. Si, por ejemplo, yo tengo miedo, tuve un caso así, tuve la sensación de que se iba a perder una prueba porque, por ejemplo, una tercera parte que tenía la prueba documental que yo iba a necesitar en el arbitraje iba a desaparecer, iba a ser liquidada. Si yo, por ejemplo, voy a un tribunal ICC y le digo, pídale a esa parte que entregue todos los documentos, me va a decir que no, porque esa institución, ese banco, no fue parte del contrato entre mi representada y la otra parte, ¿verdad? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver si va a tener implicaciones para terceras partes. Las reglas ICC son muy estrictas en eso, que solo implica o solo aplica para las partes en el arbitraje. No puede ir más allá o a tercero. O sea, que una orden cautelar de un árbitro de emergencia no puede pedirle o exigirle acciones o actos a una tercera parte, a un banco que no esté implicado directamente en la controversia. El tercer punto estratégico, confidencialidad. Si ustedes se van o utilizan el mecanismo institucional, van a estar seguros, si es que así las partes lo acordaron, que el arbitraje va a ser confidencial y que nunca se va a saber que hubo un árbitro de emergencia o un laudo, o que el proceso se va a mantener confidencial. Pero si ustedes se van a una corte local, es posible que esa confidencialidad se pierda. No sé cómo es la ley aquí en Perú en ese sentido, pero normalmente los juicios son públicos y si yo voy y pido una orden cautelar en una corte local, inmediatamente se pierde esa confidencialidad. Por ejemplo, ¿cómo podría ser importante esto? Por ejemplo, yo soy una empresa que soy financiada por bancos extranjeros y yo meto una demanda y pido una orden cautelar en una corte local. El banco va a decir, a esta persona la pueden contrademandar, entonces mejor le quito mi préstamo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la sensibilidad de la confidencialidad es importante. Finalmente, si ustedes están en un arbitraje ICC, tengan seguro que tienen $40,000 a mano para poder pagar la caución para poder seguir el arbitraje, ¿verdad? O sea, que cuesta dinero. Entonces, se ha puesto este tipo de mecanismos para que no sea muy abusivo. O sea, tiene que pagar, si usted va a pedir la intervención de un árbitro de emergencia, tiene que pagar $40,000 y está seguro que es urgente, que la medida es urgente y que hay posibilidades de que realmente va a ganar antes o de que sí es urgente antes de que se constituya el tribunal arbitral. Básicamente esas son las consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de decidir si utilizar este mecanismo o no. Rápidamente, arbitraje de inversión, un minutito. ¿Qué pasa con el arbitraje de inversión? Con el arbitraje de inversión, como les decía, el CIADI no ha tomado en consideración las solicitudes de las partes privadas de incluir este mecanismo porque se percibe que atenta a la soberanía. Además, hay un tema muy importante, rápidamente, es un tema de consentimiento.
Digamos Perú. Perú firmó un TBI con Nicaragua en el 2015, que decía que el arbitraje se iba a hacer por las reglas CIADI. Esas reglas CIADI de antes de ese tratado no contemplaban un arbitraje de emergencia. Entonces, si el CIADI viene hoy y cambia las reglas, pero no hay nuevos tratados, no se puede aplicar retroactivamente el cambio de las reglas, que lo hace el CIADI sin necesariamente la voluntad de los estados, para que después apliquen a este tipo de procesos. Entonces hay un problema de voluntad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tantas razones por que los estados han sido muy sensibles a no querer este tipo de arbitraje. Ahora, UNCITRAL, arbitrajes de inversión administrados por UNCITRAL en la PCA, la Corte Permanente de Arbitraje, es lo mismo, no contemplan arbitrajes de inversión. La única, este mecanismo en arbitraje de inversión, la única institución que sí lo ha hecho, y han habido 7 casos, es la Cámara de Comercio de Estocolmo. Han habido 7 casos donde se ha aplicado este tipo de procedimiento. Habrá que ver, habrá que analizar si eso hace que la Cámara de Comercio de Estocolmo sea más popular para arbitraje de inversiones o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ofelio. Entonces, sin más interrupción, pasamos a... vamos terminando en el panel. Nos toca nos toca Edson López de Guatemala, que nos hablará sobre la contratación de la defensa técnica por parte de los estados en arbitrajes de inversión. Muchísimas gracias a todos ustedes que a las 10 menos cuarto de la noche están escuchando sobre arbitraje un jueves. Así que voy a tratar de hacer lo más rápido posible mi presentación y trataré de hacerla lo más entretenido. A ver, a propósito de la ley CANIPA que se está tratando de resucitar, según entiendo yo, acá en el Perú, y de algunos artículos que se han publicado recientemente por algunos autores y árbitros bastante reconocidos en la sede arbitral más importante de Latinoamérica, me parece importante, me parece relevante y muy conducente hablar sobre la contratación de la defensa técnica de los estados en los arbitrajes de inversión. ¿Por qué? Porque normalmente lo que los abogados y lo que los ciudadanos no nos hemos dado cuenta a veces es que los procedimientos de contratación de las defensas técnicas en los arbitrajes de inversión suelen ser procedimientos bastante endebles, sujetos a corrupción, que no es que haya sucedido nunca en ninguna sede en Latinoamérica, en ningún estado en Latinoamérica. Sin embargo, lo que voy a hacer en los 8 minutos que me quedan es una comparación en 3 países diferentes sobre cómo contratan la defensa técnica. En el caso de Guatemala, obviamente en mi país donde he tenido experiencia, en el caso de Costa Rica que tuve alguna intervención y tropicalizándolo en el caso de Perú. Esta parte me la voy a saltar, todos sabemos, los arbitrajes de inversión derivan normalmente de un tratado bilateral o multilateral de inversión que tiene como mínimo el contenido siguiente, la parte sustantiva y después la parte de resolución de controversias, qué es inversión, qué es inversionista, cuándo se considera una expropiación y cómo se debe pagar, cuando esto ocurre, cuáles son las obligaciones del Estado receptor, el trato justo y equitativo, la nación más favorecida y lo que nos trae el punto más importante, el punto de esta charla del día de hoy, la resolución de las disputas, que usualmente suelen estar divididas en lo que ustedes están viendo en pantalla, la negociación directa, cortes nacionales, CIADI, a veces arbitrajes en UNMI y en algunos casos arbitrajes CSI. En la negociación directa, usualmente llamada cooling off period, que tiene particular relevancia para las cosas que sugiero no hacer. Y no me gusta poner a mi país como ejemplo, pero en esta oportunidad lo voy a hacer por un caso que está abierto actualmente. Entonces, ¿por qué el arbitraje de inversión? Ya lo decía Ofelio, el arbitraje de inversión porque esto genera mayor certeza para los inversores que prefieren discutir sus controversias en un foro
nominalmente más equitativo que en las Cortes Nacionales, obviamente un tribunal especializado, reglas neutrales y un foro neutral. ¿Cuáles son los tipos de controversias que normalmente suelen dilucidarse en un arbitraje de inversión? Hay dos tipos de controversias, las sustantivas y las procesales. Las controversias sustantivas, violación a las obligaciones del Estado, alegaciones de expropiación directa o indirecta y reclamaciones de compensaciones que son multimillonarias. Y de eso Ofelio les podrá contar mucho porque él a eso se dedica, a defender a los estados en este tipo de reclamaciones. Y en el trámite de los procesos arbitrales de inversión surgen disputas procesales relacionadas sobre si existe o no existe inversión, según la definición del tratado bilateral o multilateral de inversión, sobre si la persona que está demandando, física o jurídica, tiene la calidad de inversionista y sobre si el tribunal arbitral tiene o no jurisdicción. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Inversionista versus Estado, esa es la regla general. Sin embargo, esta regla general está cambiando poco a poco y a pesar que los tratados bilaterales o multilaterales de inversión establecen que el inversionista es quien puede acceder al arbitraje de inversión, los estados más comúnmente están planteando demandas reconvencionales y hay algunos ejemplos en los que estas demandas reconvencionales han sido exitosas. Uno de ellos es el caso de David Aben contra Costa Rica. A este punto quería llegar. Los montos, y justo a la mitad de mi exposición, los montos en disputa. A guisa de ejemplo, traigo el caso de Ecuador. El caso de Ecuador tiene 17.000 millones de dólares derivados de 28 reclamaciones. 17.500 millones de dólares derivados de 28 reclamaciones, de las cuales muchas de ellas ya han sido resueltas y hay condenas bastante grandes en contra de este Estado. Pero no solo es eso, no solo es el costo que representa para el Estado las condenas derivadas de las reclamaciones que inversionistas han planteado, sino además que los costos en los que la República de Ecuador ha incurrido para contratar abogados y para pagar los costos relacionados con el arbitraje son 156 millones de dólares. Una suma nada despreciable de dinero. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Esto tiene muchas implicaciones y cobra una particular relevancia la defensa del arbitraje cuando tenemos a un abogado como Ofelio que se dedica a defendernos a nosotros, los ciudadanos que formamos parte de un Estado. ¿Por qué? Porque finalmente esto se traduce en daños a la ciudadanía. Si un Estado es condenado, por ejemplo, en el caso de Ecuador, si hubiera sido condenado a los 17.000 millones de dólares, ustedes se imaginan, y quiero por favor que ustedes lo traduzcan en infraestructura, en hospitales, en salud y en educación que no se puede prestar. Precisamente por eso es tan importante y tan relevante hablar del proceso de contratación de la defensa técnica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el erario público que se conforma con los impuestos que cada uno de nosotros pagamos en cada una de nuestras jurisdicciones. Y decía, hablar de la defensa, de la contratación de la defensa técnica a propósito de la resurrección o que están tratando de retomar la ley Canepa, porque simple y sencillamente esto es un reflejo de algo, de un mal del que padecen todos los estados en Latinoamérica y lamentablemente ese mal es la corrupción. Y decía, a veces no nos hemos dado cuenta, pero es muy endeble los procedimientos que tenemos. En el caso de Perú, me parece que es uno de los más estructurados y los que mejor lo tienen respecto a la forma de contratación, pero además al momento en que los abogados que van a defender al Estado van a entrar en acción. Pero entonces voy a hacer una muy breve comparación entre Guatemala, Costa Rica y Perú. Y voy a empezar por mi país, que no tiene un procedimiento previamente establecido. Guatemala tiene, históricamente tiene 5 casos, ahí vienen en camino 3 más en materia de inversión.
Y básicamente, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? En Guatemala se tiene que contratar, como no tenemos un procedimiento establecido, se tiene que contratar con base en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero para no pasar por el procedimiento de licitación, porque es demasiado largo y los procesos para contestar la solicitud de arbitraje usualmente son muy cortos, entonces lo que se hace es una contratación directa. Contratación directa a través de contratar a un profesional que respalda a una firma, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que sucede o cómo es que el Estado de Guatemala llega a la conclusión de contratar a esa firma a través de ese profesional que formalmente es el contratado? Se invita a un número reducido de firmas a presentar su oferta, basado en las necesidades que consideren quienes van a tomar la decisión sin tener ningún parámetro de referencia, ni tampoco tener una guía que sea previamente establecida ni estructurada. No hay criterios formales, sino simplemente se utilizan y se van creando en función de cada caso que va surgiendo. Y reactivamente lo que pasó en Guatemala es que se creó una comisión interinstitucional de arbitraje para coordinar los procesos arbitrales en materia de energía, que no solo tenemos en materia de energía, sino también en materia de minería, que han ido surgiendo. Esto lo voy a pasar. En el caso de Perú, ustedes, no me voy a tener mucho porque ustedes lo saben, está creada la SICRESI y hay el Decreto Supremo 02-2009 del presidente. Lo que establece es que hay un procedimiento mediante el que se tienen que invitar a 3 firmas es con experiencia, y ya me acabé el tiempo, para que presenten su propuesta económica y técnica y que se hagan las ponderaciones de evaluación según cada caso en particular. En el caso de Costa Rica funciona bastante diferente. Hay una preselección de firmas que se hace en función de la controversia que surge. Se invita a la cantidad de a las firmas que el Estado considera que de alguna manera tienen la experiencia para que sean preseleccionadas. Esas firmas, estando preseleccionadas, lo que hacen es que presentan su oferta a través de una licitación y lo interesante en este caso es que en el caso de Costa Rica, y por eso lo traje a colación, me parece interesante que ellos establecen un monto máximo a pagar en la contratación, lo que no sucede, por ejemplo, en el caso de Perú, ni tampoco sucede en el caso de Guatemala. Y por eso un número limitado de despachos presentan su oferta, porque, por ejemplo, en el caso de David Aven, y lo puedo decir porque estaba publicado, no iban a pagar más de $950,000, que es una cantidad bastante baja para lo que usualmente se cobra en los arbitrajes de inversión. Como tengo ya nada más 30 segundos, pros y cons de los distintos mecanismos para la contratación de la defensa técnica. En el caso de Guatemala, por ejemplo, mucha flexibilidad en la contratación, un alto nivel de discrecionalidad que puede estar sujeto a corrupción, que no es que haya sucedido, pero puede estar sujeto a corrupción, y no hay un límite económico fijado para la contratación, lo cual al final de cuentas también pega en el erario público. En el caso de Perú, desde mi perspectiva, tiene un proceso estructurado y reglado, un nivel de discrecionalidad medio, porque se establece que tiene que invitar por lo menos a 3 firmas, no hay límite económico fijado para la contratación, y en el caso de Costa Rica, el proceso es reglado, el nivel de discrecionalidad es bastante bajo porque hay muchas más firmas que participan en el proceso y hay un límite económico fijado para la contratación que ante los ojos de algunos puede mermar la defensa, porque he escuchado que quienes van a participar operativamente en la defensa son los juniors de una firma de esta naturaleza, y eso no necesariamente es cierto, porque de hecho el caso de David Aven, Costa Rica lo ganó. Reflexiones. Con esto termino. A cada Estado le puede funcionar bien un mecanismo diferente. Hay que evitar la discrecionalidad para minimizar una posible corrupción, porque estos procesos usualmente son muy jugosos, pero a la vez bastante endebles. Contratar la mejor defensa a veces no tiene que ver necesariamente con el precio. Aquí se me fue la B por la C. La defensa es menos complicada con una gestión adecuada del conflicto, inclusive antes que inicie, y eso es precisamente lo bien que lo hacen ustedes. ¿Qué es lo que no se debe hacer, por ejemplo? Y me llamó mucho la atención cuáles son las funciones que tiene SICRESI acá en el Perú, y es, por ejemplo,
tratar de unificar o que todas las cláusulas de resolución de controversias en los tratados bilaterales o multilaterales de inversión sean, todavía no, sean lo más uniformes posible. Pues en el caso de Guatemala no es así. Y para que ustedes vean, este es el Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre Guatemala y la República de Israel, del cual hay un caso abierto y que establece lo que ustedes están viendo marcado en rojo, que la verdad a mí me parece extraño, yo nunca lo había visto, no soy experto en arbitraje de inversión, pero todas las audiencias, una vez constituido el tribunal arbitral, todas las audiencias en un arbitraje de inversión tienen que celebrarse en 6 meses y tiene que emitirse un laudo en 8 meses. ¿Se imaginan ustedes la irresponsabilidad de quienes negociaron, no sé si irresponsabilidad o desconocimiento de quienes negociaron este tratado? Y tenemos un caso abierto por N cantidad de millones de dólares y precisamente por eso yo con esto cierro. La reflexión última es: la mejor defensa del caso empieza con la gestión que se inicia desde antes que el conflicto se genere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edson, y gracias por tratar de estar a tiempo, como tú mismo dijiste. Nos toca el turno de la última exposición de la noche. Corresponde a Segimundo Navarro, de España, que va a tocar un tema muy interesante, y es la conducción eficiente del procedimiento arbitral internacional, y si esto es un mito o una realidad, en base a su experiencia comparada en distintos centros arbitrales. ¿Tenemos esto? Sí, adelante, por favor, Segimundo. Voy a evitar los agradecimientos porque esto parece el día de la marmota, ya que intervine ayer y estoy aquí en sustitución de Elena Gutiérrez, que lamentablemente no ha podido comparecer, igual por algún problema de última hora que nos pasa a todos los profesionales. Bien, cuando se habla de conducción eficiente en el procedimiento arbitral, realmente, ¿qué es lo que piensan las Cortes? Las Cortes lo que están pensando es en esto, es en recortar, en intentar reducir el tiempo que se tarda en llegar al final del procedimiento arbitral. Recortar también el coste que puede suponer el procedimiento arbitral. La tendencia de las Cortes siempre es a esto, a tener el cronómetro en la mano y a intentar reducir el mayor tiempo posible para poder llegar al resultado final, para poder llegar al laudo, que al final es el que pone el procedimiento en manos de las partes, el resultado final del procedimiento en manos de las partes. La CCI sabemos que tiene ahora mismo un sistema de premios y castigos en el cual, si el tribunal arbitral ha conducido el procedimiento de una forma eficiente, del plazo que estaba previsto para la emisión del laudo, se premia económicamente a ese tribunal arbitral y se le da, digamos, un bonus por haber terminado el procedimiento en menos tiempo. De igual modo, si el tribunal arbitral ha entregado el laudo fuera del plazo que estaba inicialmente previsto para ello, la CCI castiga a ese tribunal arbitral y le va reduciendo emolumentos a medida que va transcurriendo el plazo previsto para la entrega del laudo sin que eso lo hayan hecho. Pero vamos a hablar de procedimientos abreviados, porque quizá sea eso lo que más nos suena ahora mismo para reducir el tiempo y el coste en el arbitraje. Las principales instituciones internacionales recogen ciertas formas para reducir el tiempo del arbitraje. Como soy un poco torpe, no he conseguido introducir aquí una pestaña en concreto para el CARC, que tiene un anexo dentro de su reglamento, la modificación del año 2017, donde incluye un procedimiento abreviado. ¿Por qué todas están de un color excepto la London Court of International Arbitration? Porque la London Court no tiene exactamente un procedimiento que pueda llamarse que sea un procedimiento abreviado. La London Court lo que tiene son 2 preceptos en el artículo 9, los apartados A y C de ese artículo, donde recoge la forma de nombrar
de un modo urgente, digamos, un árbitro o bien el replacement. Reemplazo, gracias, discúlpame. O el reemplazo también urgente de un árbitro en un procedimiento arbitral. Entonces, no es que tenga unas normas exclusivas, sino que dentro de su propio reglamento introduce la fórmula para nombrar árbitros en un momento dado. ¿Cuál es la forma habitual que tienen las Cortes de Arbitraje Internacionales de introducir el procedimiento abreviado? Generalmente lo que tienen siempre son una fórmula o bien de opt-in o bien de opt-out con un límite económico, es decir, una cuantía a partir de la cual la institución arbitral entiende que tiene que aplicarse el procedimiento abreviado. Todo lo que sea opt-in es que las partes, el reglamento lo recoge, pero no es de aplicación obligatoria, incluso habiendo una cuantía económica. Y el opt-out es que es obligatorio, con esos límites que se están introduciendo en el propio reglamento, y las partes tendrán que sacarlo si no quieren que sea de aplicación automática si se dan las condiciones. Curiosidades. Por ejemplo, en Estocolmo, en la SCC, aquí, tienen un sistema de opt-in puro. ¿Por qué digo que es un sistema de opt-in puro? Porque las partes tienen que pactar expresamente que opere el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado no es un procedimiento que esté incluido en el reglamento que aplica a todos los procedimientos arbitrales, sino que el procedimiento abreviado de la Corte de Estocolmo tiene un reglamento independiente y aparte para la aplicación de ese procedimiento abreviado. Es quizá la fórmula más clara que separa el procedimiento ordinario de un procedimiento abreviado. En SIAC, en Singapur, hay un sistema que es mixto. Una de las partes tiene que disparar, una de las partes tiene que pedir que se aplique el procedimiento abreviado a un procedimiento arbitral que que empiece a estar en marcha. Una vez que una parte lo ha pedido, entonces es cuando se puede analizar si cumple con los requisitos que están establecidos. Es decir, que la cuantía no sea superior a los 6 millones de dólares de Singapur, que las partes puedan acordarlo, o sea, las partes podrían también estar de acuerdo y si entra dentro de ese límite económico también aplicaría, o en casos de excepcional urgencia. Tenemos que tener en cuenta que Singapur es probablemente la institución más moderna a la hora de aplicar nuevas figuras. Sus árbitros gozan de una gran autonomía, tienen bastantes poderes, pueden incluso ordenar el secuestro de naves y embarcaciones como medidas cautelares, sin necesidad de pasar por un órgano jurisdiccional, sino que los árbitros tienen capacidades para tomar ese tipo de medidas cautelares, con lo cual es un sistema arbitral bastante avanzado. Tanto en Estocolmo como en Viena, en BIAC, SCC y BIAC, no aplica esa cuantía. ¿Por qué? Pues porque el que precisamente tengan un sistema de opt-in, es decir, que las partes lo tengan que pedir de forma expresa, evita que tengan que utilizar una cuantía económica para poder entrar. El CARC tiene un sistema que podríamos llamar único, en el cual la secretaria general es la que propone a las partes que se use el arbitraje, que ellos no llaman procedimiento abreviado, sino que llaman arbitraje express, siempre y cuando las circunstancias del caso, la complejidad de la disputa, o más bien la falta de complejidad de la disputa, y la materia lo ameriten. También puede ser cuando los pidan las partes, pero en todo caso tendrá que ser la Secretaría General quien autorice la utilización de ese arbitraje express. En el CARC no se habla, pues, tampoco de una cuantía,
sino que son otras circunstancias las que hacen que pueda ameritar el uso de ese sistema de arbitraje express. Pero al final son las Cortes las que tienen la última palabra. Existen varios supuestos en los que las Cortes pueden decidir la pertinencia o no de utilizar un procedimiento abreviado. Todas las instituciones indicadas antes, salvo el SIAC y salvo la Corte de Estocolmo, lo que aplican es la regla del opt-out, reservándose el derecho de excluir el procedimiento de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, es decir, que no resulte apropiado, tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes. Cada uno, podréis ver en esta diapositiva, que utiliza un lenguaje diferente, pero que en el fondo quieren decir lo mismo. Vamos a analizar el caso concreto para ver si finalmente vamos a utilizar las reglas del procedimiento abreviado. Pero bueno, vamos a utilizarlo. ¿Por qué la mayor parte, si no todas, eligen un árbitro único? Pues, primero, porque resulta mucho más económico contar con un órgano unipersonal, ¿no? Estamos hablando de gestión eficiente del procedimiento y hay una parte económica. Siempre es mucho más económico utilizar un solo árbitro. Pero es que además es mucho más rápido. Y todos sabemos por qué. Si no tenemos que someter a deliberación ninguna de las decisiones del tribunal arbitral, se ahorrará tiempo en la gestión del procedimiento y se llegará antes a la solución. ¿Cuál es el problema? El problema viene con el consentimiento. ¿Y qué tiene que ver el consentimiento aquí? Si las partes, cuando pactaron la cláusula arbitral, pactaron la existencia de un tribunal colegiado, es decir, que estuviera compuesto por 3 miembros, estamos incumpliendo una de las normas de consentimiento de las partes. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre el reglamento y la voluntad de las partes plasmada en la cláusula arbitral? Pues las distintas instituciones han tomado distintas posiciones con respecto a ello. En la CCI el procedimiento abreviado prevalece. La CCI lo que dice es, si aplica el procedimiento abreviado, me da igual lo que hayas pactado en tu cláusula arbitral porque tú te has sometido a mi reglamento. Y en mi reglamento yo tengo una norma que dice que en el caso de un procedimiento abreviado el árbitro será único. Por tanto, en caso de conflicto, en la CCI manda lo que diga el reglamento. Sin embargo, SCAI, la Corte Suiza, la Swiss Chambers of Arbitration Institution, es que el convenio es el que prevalece. En ICDR, el procedimiento abreviado es el que prevalece, es decir, de nuevo el reglamento es el que está. En SIAC, también el procedimiento abreviado. El convenio prevalece en el caso de Viena y tanto en la Corte Española como en la CAM, en la Corte de Arbitraje de Madrid, pasa exactamente igual. ¿Vamos a reducir? Pues vamos a hablar de las audiencias. ¿Se permiten las audiencias en los procedimientos abreviados? Pues igual. Cada uno de los centros deciden si quieren o no quieren. El criterio que tienen en común es que todos tratan de evitar, si pueden, las audiencias. Al final, las partes y el árbitro pueden decidir si debe celebrarse una vista o no, pero siempre con la coletilla de atendiendo a las circunstancias del caso. La CCI, SCAI, SIAC, las Cortes Españolas tienen una solución por defecto tendente a celebrar esa audiencia. Vamos a respetar el derecho a ser oído dentro del procedimiento y quizá por ese miedo a no estar respetando el derecho a ser oído facilitan que pueda haber una audiencia en el arbitraje. ICDR, el CARC, la Corte de Estocolmo y Viena lo que adoptan es la posición contraria. En principio no se va a celebrar una vista salvo que las circunstancias del caso aconsejen que sí que tenga que ser celebrada esa vista. En Estocolmo, para que se acuerde la audiencia, tiene que haber una solicitud de alguna de las partes y el árbitro tiene que considerarlo, además, procedente. En Viena,
o existe una solicitud de las partes o el árbitro considera necesario la celebración de la vista para que pueda ser celebrada. Vamos a hablar entonces ya por último del plazo para emitir el laudo. Los plazos, el cómputo de los plazos, los plazos son muy irregulares. Vemos en los reglamentos que hay plazos muy irregulares y vemos grandes diferencias entre unos. Vemos unos 6 meses, 30 días, 6 meses, igual 3 meses, 4 meses, y de repente leemos el CARC y tiene 10 días. ¿Dónde está el truco? Porque esto tiene que tener un truco. El truco está en el dies a quo, en el momento en el cual se tiene que empezar a contar el plazo para la emisión del laudo. En la CCI, por ejemplo, el plazo empieza a contar a partir de la conferencia sobre la conducción del procedimiento. En ICDR se inicia con los escritos finales y en el CARC con el cierre de las actuaciones. Por tanto, lo que puede parecer mucho plazo en un inicio, realmente puede ser mucho menos al final. Lo más habitual, además, es que las Cortes puedan tener la prerrogativa de extender el plazo para dictar el laudo. Pero bueno, siempre son casos más o menos excepcionales. El CARC, por ejemplo, tiene solamente 5 días de extensión de plazo, pero hay todavía más restricción, como la Corte Española, que no tiene ninguno de ellos. ¿Son utilizables siempre los procedimientos abreviados? Lo veremos en arbitraje comercial, porque en arbitraje de inversión no existe, aparte de la cláusula que nos ha enseñado Edson, que eso que casi podríamos decir que es un procedimiento abreviado, vamos, es una temeridad lo que hemos visto, pero solamente es algo que se puede utilizar en arbitraje comercial, pero no siempre. Las Cortes, además, lo que están es muy vigilantes para que arbitrajes que son de alta cuantía, de alta complejidad y que tienen que ser llevados a través de un procedimiento ordinario, las partes no quieran meterlo en el procedimiento abreviado, porque las partes van a intentar utilizar las reglas del procedimiento abreviado para ahorrar costes a sus propios clientes. Por tanto, cuando se vea que hay un intento abusivo de utilizar un procedimiento abreviado, serán las propias Cortes las que pongan freno a ese intento de abuso y eliminen la aplicación del procedimiento abreviado en un caso concreto y utilicen un procedimiento abreviado, un procedimiento ordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a Diana, a Benito, a Ofilio, a Edson y a Segimundo, gracias por las muy interesantes exposiciones. En interés del tiempo y tenemos que agradecer también al público por estar acá hasta esta hora. Yo creo que con esto daríamos por terminado el panel. Muchísimas gracias. Agradecemos su asistencia el día de hoy y los esperamos puntualmente el día de mañana para continuar con el tercer y último día del Congreso. Buenas noches.